Bueno, comenzamos ahora viendo el inductor aislado magnéticamente. Vamos a considerar, a recordar los efectos que tiene la electricidad, la corriente eléctrica cuando atraviesa un conductor. Todos sabemos que cuando un conductor es recorrido por una corriente eléctrica se establece un campo magnético definido por líneas de fuerza que desarrollan trayectorias cerradas, ¿sí?, regidas por la regla de la mano derecha. ¿Sí? El sentido de circulación de esas líneas tiene que ver con la regla mencionada. Si nosotros apuntamos en el sentido de la circulación de corriente, supongamos que va de abajo hacia arriba, y yo con el pulgar de mi mano derecha indico el sentido de esa corriente, el resto de los dedos me dice cómo se establece el sentido de circulación de las líneas del campo magnético. En una espira, o sea, en una vuelta de alambre, ocurre exactamente lo mismo, ¿sí? Si yo recorro, por ejemplo, ¿sí?, esta vez con los dedos de la mano derecha, los 4 dedos del índice al meñique, ¿sí?, el pulgar me dice si el campo dentro de la espira, de la trayectoria que cierra la espira, es saliente o entrante. En este caso, supongamos que hace así, sería saliente, ¿sí? Por ejemplo, voy a hacer una trayectoria cerrada, saliente desde el plano de la pizarra, ¿verdad? Bueno, esto que nosotros tenemos aquí es básicamente una vuelta de alambre. Todos sabemos que un inductor en general está conformado por varias vueltas. Si nosotros establecemos varias vueltas o varias espiras, ¿sí?, lo que hacemos es reforzar las líneas del campo que cierran que se cierran a través del aire, ¿verdad? Es decir, cuantas más espiras, y estas están todas estableciendo trayectorias paralelas, las líneas del campo magnético se multiplican, se incrementan, aumenta la densidad de esas líneas de campo y se intensifica el campo magnético. Por lo tanto, el flujo. El flujo de una espira se le suele llamar phi, vamos a ponerle phi de t, ¿sí?, pero cuando hablamos de el flujo total en una bobina o en un devanado donde hay varias espiras, se le suele decir que es el número de espiras por el flujo. Y a esto se le suele llamar flujo total o flujo concatenado, psi de t, ¿sí? Esta es la letra psi, letra griega, como esta es phi, ¿sí? Y psi viene a darnos lo que se llama, como dijimos, el flujo concatenado, ¿sí?, o el flujo total. Flujo concatenado, si quieren, podemos definirlo como el flujo total que abraza a todas las espiras, ¿sí?, o que concatena, ¿sí?, encadena, si se quiere, a todas las espiras, ¿sí? Por eso el nombre también de flujo concatenado, ¿sí? Bueno, al igual que el capacitor, tenemos que decir, más allá de esto, ¿no?, que más o menos lo tenemos claro, bueno, las unidades del flujo y del flujo concatenado, del flujo en una espira y del flujo concatenado, del flujo total, pueden ser los Maxwell o pueden ser los Weber. Nosotros vamos a usar Weber, dado que un Weber es 10 a la 8 Maxwell y el que se usa en el sistema de MKSA es el Weber más que nada, ¿sí? Un Weber
equivale a 10 a la 8 Maxwells. O sea, son dos unidades que podríamos decir tienen esa equivalencia. Nosotros vamos a utilizar el Weber, ¿sí? Bien, la definición. Ya, esto es una descripción desde el punto de vista físico, ¿no? Nosotros acá tendríamos, por ejemplo, como núcleo el aire, pero puede ser un núcleo macizo, puede ser un núcleo formado por un material específico, generalmente cuando se quiere incrementar o intensificar las líneas del campo magnético para aumentar la concentración de líneas y lograr un aumento en el valor del parámetro que caracteriza a la bobina, que ya sabemos que es la inductancia, no la definimos todavía. Se suele usar núcleos macizos, núcleos ferromagnéticos, núcleos basados principalmente en materiales ferrosos, que pueden ser en general aleaciones basadas en hierro. Bueno, pero de eso vamos tal vez a hablar un poquito después. Ahora me interesa definir lo que es el inductor. Cuando es aislado magnéticamente significa que obviamos toda interacción desde él o hacia él, desde otras bobinas o desde otros campos magnéticos. ¿Qué es un inductor? Bueno, simbología, todos la conocemos, es esta, genérica para un inductor aislado magnéticamente. Es análogo, es un dispositivo de alguna manera análogo al capacitor desde el punto de vista de que es capaz de almacenar energía, pero esta vez, a diferencia del capacitor, en lugar de almacenarlo en campo eléctrico, lo almacena en forma de campo magnético. O sea, la energía reside en el campo magnético que atraviesa el inductor. Por eso es un elemento almacenador de energía. Es capaz entonces de almacenar y después de entregar o devolver una cantidad finita de energía, ¿sí? Donde la energía residió, como dijimos, en su campo magnético. Bueno, el parámetro que lo caracteriza, como dijimos, es la inductancia. Después vamos a ver que la inductancia también recibe otras denominaciones como autoinductancia, o coeficiente de autoinducción. Es importante que tengamos presente que estos últimos dos términos no son tan comunes, porque aparte que son más largas las terminologías, pero tienen asociado o surgen del estudio de inductores acoplados magnéticamente. Cuando el inductor queda acoplándose a sí mismo, se habla de una autoinductancia o de un coeficiente de autoinducción, que coincide con la propia inductancia del inductor. Pero eso más adelante, todavía no. Vamos a establecer entonces que la inductancia, al igual que lo que era la capacidad en el condensador, es la relación entre dos magnitudes, ¿sí? Una, en este caso, de naturaleza magnética con otra que es de naturaleza eléctrica, ¿sí? En el caso del capacitor era la relación entre la carga y la tensión aplicada entre las placas. Bueno, aquí va a ser la relación entre el flujo concatenado y la corriente que circula por el inductor. Esa es la inductancia. Es decir, entonces, que el flujo magnético es igual a la inductancia por la corriente, que es proporcional. Supongamos el modelo lineal invariable con el tiempo, que es el que más nos gusta y el más cómodo de operar. La inductancia es un parámetro constante. Eso ocurre cuando hay relación directa, proporción directa entre flujo y corriente, y por lo tanto el flujo pasa a ser proporción directa de la corriente que circula por el inductor. De hecho, los inductores pueden, en la mayoría de los casos, considerarse lineales en determinadas regiones de funcionamiento. Y bueno, si no excedemos determinados niveles de corriente, la proporción más o menos es directa entre el flujo y la corriente. Bien, esta es lo que damos a llamar ley de inductancia, ¿sí?
como el otro día hablábamos de la ley de capacidad, cuando definimos que la capacidad era la carga sobre la tensión. ¿En qué se mide entonces la inductancia? Y bueno, la inductancia sería Weber por ampere. Weber por ampere. Esto es equivalente a el henrio, la unidad que usamos habitualmente. ¿Sí? Henry o henrio. ¿Sí? Bueno, ¿con qué seguimos? Ya hablamos del flujo concatenado, hablamos de la ley de inductancia, ¿no? Y bueno, podemos hablar de la ley de Faraday, recordar un poco la ley de Faraday. ¿Qué decía la ley de Faraday? Bueno, en realidad era una ley combinada con otra que da lugar a un nombre mixto entre dos leyes, la ley de Faraday y Lenz, seguramente la habrán podido nombrar. La ley establece lo siguiente, que el flujo en una espira, es por espira, es perdón, el flujo no, discúlpenme, la fuerza electromotriz inducida entre los extremos de un inductor es igual al opuesto de la velocidad de variación del flujo magnético que atraviesa a esa espira. ¿Sí? La fuerza electromotriz en los extremos de una espira, repito, creo que había dicho de un inductor de una espira, es igual al opuesto de la velocidad de variación del flujo concatenado, del flujo por espira. Podríamos decir que si multiplico por el número de vueltas, la FEM total entre los extremos de una bobina de múltiples espiras va a ser el opuesto de la derivada del flujo concatenado en el tiempo. ¿Sí? Donde el flujo concatenado era n veces el flujo por espira. Pero, como nosotros no trabajamos con FEM, recordemos que la FEM es la energía, básicamente para la transferencia de carga eléctrica. Se mide en voltios, que es Coulomb, es Joule por Coulomb, o sea, unidad de energía por unidad de carga. Es decir, cantidad de energía para el transporte de carga eléctrica, cantidad de energía que es requerida para el transporte de una unidad de carga, donde la unidad de carga es el Coulomb, como dijimos. Bueno, el Joule por Coulomb es el voltio, y uno dice, bueno, pero la FEM y la tensión son lo mismo. La tensión es como la otra cara de la moneda, es el trabajo que realiza esa energía para el transporte de la carga eléctrica. Y la diferencia entre la FEM y la tensión es que la tensión es el opuesto de la FEM. O sea, la tensión en un inductor o en una espira es el opuesto de la FEM. ¿Sí? Por lo tanto, la tensión sería igual directamente a la velocidad de variación del flujo de una espira en el tiempo. O sea, Weber por segundo. Voltio es igual a Weber por segundo. ¿Sí? Cociente de unidad de flujo sobre unidades de tiempo. Esto sería para una espira, ¿no? Vamos a hacer la aclaración. Entonces, esto lo escribimos de nuevo. Esto es para una sola espira. Y Lenz solamente le dio el carácter opuesto, o sea, el signo de menos a la derivada. La derivada, o lo que
encontró Faraday, que es digamos, al que deberíamos ponderar en este sentido, es que la fuerza electromotriz era proporcional a la velocidad con la que varía el flujo que atraviesa un inductor. Si esa variación depende del cambio de orientación de la línea de campo, o de la concentración de la línea de campo, o del movimiento del inductor, es irrelevante, ¿sí? Cuanto más rápido se produzca la variación o la modificación del flujo por unidad de tiempo, más grande es la tensión que se induce o la fuerza electromotriz. Lo que indicó Lenz con el signo de menos es que toda fuerza electromotriz se opone al cambio, ¿sí?, que la produce, o a al fenómeno que la produce, que en este caso es la variación o la velocidad de variación del flujo. De ahí el signo de menos. Por eso nosotros trabajamos solamente con, digamos, la derivada tal cual aparece allí. Y no necesitamos, si usamos Webers como unidades de flujo, no necesitamos usar ningún coeficiente de ajuste de unidades. Si usáramos el flujo por ejemplo, en Maxwell, acá tendríamos que poner por 10 a la 8, ¿sí? O sea, para que diera un voltio, tendríamos que tener 10 a la 8 Maxwell por segundo de variación, de velocidad de variación, para establecer la equivalencia, ¿no? Un voltio equivaldría a 10 a la 8 Maxwell por segundo. Mientras que si usamos Weber, ¿sí?, un Weber por segundo, o un Weber en un segundo como velocidad de variación, es igual a un voltio. Por eso es recomendable más utilizar el Weber como unidad de flujo. Bueno, pero esto sería para una sola espira, ¿sí? Como dijimos, es Weber por segundo. El Weber sobre el segundo es el voltio. BL, ahora sí, hablamos de un inductor de varias espiras para generalizar, sería n veces el aporte que realiza como tensión cada espira. Como las espiras están arrolladas a continuación una de la otra, se puede decir que están en serie. O sea que podemos hacer n por la derivada del flujo de cada espira, o el aporte de tensión de cada espira. Si este es el aporte de tensión de cada espira, por el número de espiras, hubiéramos usado n mayúscula, nos daría el valor de la tensión total de la bobina. O sea que si n, que es un coeficiente, lo pasamos hacia adentro de la derivada, nos queda derivada de n por phi, ¿sí?, en función del tiempo. Y n por phi ya dijimos que es el flujo. Por lo tanto, la tensión, vamos a escribirlo acá abajo, en una bobina que tiene n espiras, lo que tenemos es la velocidad de variación del flujo concatenado, y esto es para inductor de n espiras. ¿No? ¿Queda claro? O sea que acá tenemos la ley de Faraday, ¿sí?, que nos muestra la dependencia que existe entre el flujo y la tensión. Cuanto más rápido varía el flujo, más tensión tenemos. Es proporción directa. En el caso de no tener ajuste de unidades, como en este caso, lo usamos Weber, lo dijimos, nos da en voltios, Weber y segundos nos da en voltios, es literalmente una igualdad. Esto nos recuerda, por ejemplo, la expresión de la corriente en el capacitor. La corriente del capacitor era la derivada de la carga eléctrica en función del tiempo. Si usábamos carga en coulombios y tiempo en segundos, eso da en amperes. Bueno, acá más o menos es lo mismo. Lo único que formalmente es lo mismo, lo único que las magnitudes son distintas, ¿no? Se cumple el principio de dualidad entre inductor y capacitor. O sea, lo mismo que vimos para el capacitor, ahora de alguna manera se cumple para el inductor. Bien, esto como presentación, ¿sí? Podríamos continuar un poquito más. Yo prefiero cortar ahora el video para poder separarlo en varias unidades temáticas.
y que podamos trabajar con un poco más de holgura, de tranquilidad. Si ustedes miran un video, procesan, ven si hay alguna duda, pasan a otro video y van tomando nota de las distintas dudas que pudieran plantearse. Gracias.